¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanitos? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar reunidos con la única finalidad de estudiar su bendita palabra. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, porque nos permites llegar a Él, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta fecha, Señor, que acaba de pasar tan extraordinaria, Señor. Bien es cierto, Señor, que no sabemos exactamente, Señor, cuándo naciste, Padre. ¿Cuándo naciste en nuestro amado Jesús? Pero sabemos, Señor, que tú veniste a esta tierra, Señor, con un único propósito, Señor. Cumplir la voluntad del Padre, Señor. Venir, Señor, a morir, porque tú, Señor, dejaste tu gloria, dejaste, Señor, toda tu grandeza, Señor, todo tu comodidad, Señor, en el cielo, para venir a morir por cada uno de nosotros. Gracias, gracias por haber venido en forma de bebé y que tú, Señor, tuviste un caminar perfecto, Señor, sobre la tierra. Gracias, Padre. Gracias porque tus obras siempre fueron perfectas, Señor. Gracias, amado Jesús, por esa hermoso regalo que nos das de la salvación, Señor, porque tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en lugar de nosotros. Gracias, gracias, amado Padre, gracias, amado Jesús, porque sin duda, Señor, este tiempo, Señor, es para recordar que tú, Señor, veniste a este mundo con un propósito específico y que tú lo cumpliste de principio a fin, Señor. Gracias, gracias. Te agradezco tanto, Señor, por cada uno de mis hermanitos que ya están conectados, Señor, porque ellos, Señor, son fieles, Padre Santo, a cada lunes, a escuchar tu palabra, no a escucharme a mí, Señor, sino a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra santa, Señor, que transforma corazones. Tu palabra, Señor, que es como un ungüento, Señor. Tu palabra, Padre de la gloria, que es como ríos de agua viva. Tu palabra preciosa, Señor, que es refrigerio, Señor, para nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, para comprender tu palabra, Señor, para que quede establecida en nuestros corazones, Señor. No solamente a mis hermanitos en la fe, Señor, sino a todos los amigos y amigas que tienen a bien, Señor, conectarse cada lunes. Gracias, amado Dios. Te damos muchas gracias, Padre. En lo personal te doy gracias, Señor, por el hermoso privilegio que me das de poder hablar tu bendita palabra a otros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, el que nos redarguya, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios, hermanitos, que ya estamos aquí. Deseo que hayan pasado pues una feliz Navidad en compañía de toda su familia y que pues no como hayan festejado, que hayan festejado este tiempo en compañía de su familia, recordando el verdadero propósito de la Navidad, que es recordar la natividad de Cristo, el nacimiento de Jesucristo, el propósito que tenía su nacimiento en esta tierra, que era ser el Salvador de nuestras vidas, el que pudiera perdonar nuestros pecados, el que Él viniera a salvarnos de una muerte inminente. Gracias a Dios por ello. Yo espero, hermanitos, que hayan festejado este tiempo de una manera, pues, correcta, ¿verdad? Y que nunca olvidemos, no solamente en este tiempo que recordamos la natividad de Jesús, sino todos los días recordar que Él vino a salvarnos a nosotros. Vino con ese único propósito de amistarnos con el Padre. Gracias a Dios por ello. Les mando un abrazo grande, un abrazo fraternal, deseando que hayas pasado este tiempo junto con tu familia, agradeciendo a Dios
por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a comenzar nuestro estudio. La semana pasada concluimos comprendiendo el nuevo nacimiento. Estuvimos hablando más detalladamente de qué significa ese nuevo nacimiento. Que cuando nosotros venimos a la familia de Cristo, cuando hemos recibido a Jesús y hemos, lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nosotros entramos o somos recibidos en la familia de Jesucristo y ahora somos parte de esa gran familia. Y además, no solamente eso, estudiábamos la semana pasada, que recibimos un nuevo código genético, un código genético que posee el ADN de Dios, que ahora ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Y como tal, debemos de tener actitudes y comportamientos del cielo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, estando tiempos delante de la presencia de Dios, amistándonos con Él, teniendo en cuenta lo que dice su palabra y poniéndolo por obra en nuestras vidas, porque solamente así podrá notarse ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Porque acuérdate que te decía yo la semana pasada que cuando el Señor viene a nuestras vidas se rompe todo yugo, se rompe toda esclavitud, toda cadena que nos tenía esclavizados, toda atadura y todo patrón generacional. El poder de Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que recordar que Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y te decía yo la semana pasada que existen muchos más beneficios que nos trae nuestro nuevo nacimiento. El nacer de nuevo nos trae muchos beneficios que te decía yo que iremos viendo más adelante en el transcurso de nuestros estudios. Y para poder llegar a ello, primero tenemos que saber más, de una manera más profunda y de una manera más concisa, que tenemos una nueva familia y que esa familia es la familia de Dios y que ahora tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Cuando alguien llega nuevecito, cuando alguien nace por primera vez en la familia de Dios, es un bebé y por lo tanto, ¿verdad? Viene a tener hermanos mayores que pueden enseñarle, que pueden instruirle en la palabra de Dios y nos pueden ayudar a, pues no sé, a saber estudiar la palabra de Dios de manera sistemática y que además vamos a estar en un proceso de crecimiento. El que nosotros estemos en la familia de Dios, nacemos y comenzamos a crecer para tener un crecimiento saludable, un crecimiento equilibrado en la palabra de Dios. Tenemos que tener ese tiempo con Dios. Tenemos que estudiar la palabra con diligencia para poder llegar a ser esa clase de hijo que Dios espera que tú y yo seamos. Hoy vamos a comenzar a conocer nuestra nueva identidad, de qué se trata esa nueva identidad, cómo se lleva a cabo y todos los beneficios que nos trae esa nueva identidad en el Señor. Y vamos a estar viendo algunos de esos elementos de nuestra nueva identidad. Porque después de que hemos nacido de nuevo, a través de tener ese encuentro personal con Jesucristo, y como todo recién nacido, hay una serie de sucesos que van conformando nuestra nueva identidad. No es nada más que nacemos y ya, no. Vamos a ir viendo como todo bebé recién nacido, hablando biológicamente, vemos que van a haber sucesos, ¿verdad? Sucesos continuos que van a ir conformando
la identidad de ese ser humano que nació biológicamente, pero también en la familia de Dios vamos a tener una serie de sucesos que van a ir conformando ahora nuestra nueva identidad. Ese código genético del cual ahora, que ahora poseemos y que, como te decía yo la semana pasada, ahora tenemos el ADN de Dios porque hemos nacido de nuevo, decíamos la semana pasada, no por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino que hemos nacido por el Espíritu Santo. Dios nos ha engendrado por medio del Espíritu Santo en su familia. Y necesitamos tener muy claro en nuestra mente cuáles son todas esas cosas que nos han ido sucediendo a fin de que nos aseguremos de que podemos hacia un futuro, ¿verdad? Todo lo que todas esas cosas que nos ha sucedido, tenemos que asimilarlas bien y todos esas cosas que nos han sucedido, perdón, a fin de que nos aseguremos de que podemos ver hacia futuro cómo actuar conforme a nuestra nueva identidad. Todas estas cosas que nos han acontecido nos van a llevar a asegurarnos, a tener verdaderamente la convicción de que a futuro, de que más adelante vamos a poder actuar conforme a nuestra nueva identidad, ya no conforme al viejo hombre, aquel viejo hombre que estaba viciado de costumbres paganas, que estaba lleno de costumbres irracionales muchas veces, de actitudes incorrectas delante de Dios. Ahora no, ahora cada suceso que vayamos teniendo a partir de que nacimos de nuevo, nos va a llevar a que tengamos esa certeza de decir, ahora tengo una nueva identidad, corre por dentro de mí un código diferente que viene de parte de Dios y que por lo tanto esto me va a llevar a tener una nueva actitud, a tener una nueva mentalidad, porque ahora poseo la mente de Cristo y ya no actuar como antes actuábamos, ¿verdad? Que a veces actuábamos sin pensar, hablábamos sin pensar, decíamos cosas con tanta seguridad que ni siquiera entendíamos ni conocíamos. Ahora no, ahora vamos a tener la certeza de que todas estas cosas que van a ir sucediendo nos van a llevar a que nuestra nueva identidad pueda ser visible, pueda los demás ver que ya no únicamente somos peregrinos en este mundo y que nuestro lugar está allá en el cielo con el Señor, porque el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Y lo primero que debemos de hacer es definir el término de identidad. Y vamos a ver, conforme a el diccionario, ¿verdad? ¿Qué es la identidad? Y te voy a decir, dice que identidad es el conjunto de características genéticas, físicas, psicológicas, culturales, sociales, económicas, etcétera, que nos definen y nos distinguen de los demás, haciendo de nosotros seres únicos y singulares. Así como en la vida natural, hablando biológicamente, ¿verdad? Ese conjunto de características genéticas, físicas, psicológicas, culturales, sociales y económicas vienen a definirnos y nos distinguen de todos los demás seres humanos, ¿verdad? Porque te decía yo ya al principio de nuestros estudios
que ningún ser humano es igual a otro, ¿verdad? Que ninguna huella digital es igual a la de otro ser humano. Hay características tanto psicológicas como genéticas, como físicas, que nos vienen a definir o nos vienen a distinguir de otros seres humanos y por lo tanto somos seres únicos. Dios nos creó únicos, ¿verdad? Él permitió que nos formásemos en el vientre de nuestras madres con características específicas y únicas. Ningún otro ser humano va a tener aquellas cosas que te distinguen como un ser humano diferente a otro. No fuimos hechos en serie, ¿verdad? Como si fuéramos un artículo, ¿verdad? Como una licuadora o una lavadora que se hacen en serie y que son iguales, ¿verdad? No. Cada uno de nosotros, el Señor nos creó, nos formó, dice su palabra, en el vientre de nuestras madres con características específicas que nos hacen totalmente únicos y singulares delante de la presencia de Dios. Y de esa misma manera, ahora que formamos parte de la familia de Dios, también poseemos muchos rasgos que nos hacen únicos delante de la presencia de Dios. Y tú estarás preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante nuestra nueva identidad? Primero, porque nuestra identidad es uno de los 6 valores gobernantes que dan respuestas a la pregunta básica de la vida. Y te las voy a decir. Hablando de la identidad biológica, ¿sí? La primera es la ascendencia. ¿De dónde vengo? ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros llegamos a hacernos muchas veces esa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis antepasados? Y quiénes eran mis tatarabuelos y todas esas cosas. Entonces, nuestra primer pregunta, ¿verdad? Hablando de la identidad, es la primera pregunta que todos nos hacemos, es ¿de dónde vengo? La segunda, y te decía yo que estos 6 valores que gobiernan y dan respuesta a las preguntas básicas de la vida de cada ser humano, ¿verdad? Es primeramente, como número 1, es ascendencia. ¿De dónde vengo? ¿De dónde desciendo? ¿Quiénes? Hay quienes dicen, ¿verdad? No, pues es que nosotros descendemos del chango. Y la palabra de Dios nos dice algo diferente. Dice el Señor que Él creó hombre y mujer. Él creó al primer ser humano. Y dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Entonces, ahí comenzamos de que no vengo del chango, sino soy creación del Dios Todopoderoso. La identidad, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Quién soy? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. La tercera es, ¿con qué propósito? Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? De continuo, muchas veces yo creo que alguna vez, tanto tú como yo nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Bueno, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Número 4, el potencial. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Para qué sirvo? El destino es la número 5. ¿A dónde voy? ¿Verdad? Hay gente que dice, bueno, pero después de esta vida, ¿a dónde voy? ¿O qué pasa con nosotros? ¿Todo se acaba cuando morimos? ¿O a dónde voy? ¿A dónde va a ir qué? Mi cuerpo, mi alma, ¿a dónde va a ir? ¿Verdad? Y la sexta es la herencia.
La gente dice, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué voy a recibir? ¿Verdad? Hay gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y por consecuencia los hijos dicen, bueno, pues la herencia que voy a recibir, pues es el dinero de mis padres, ¿verdad? Hay gente que no posee dinero, ¿verdad? Y puede decir, bueno, pero ¿y yo qué voy a recibir si mis padres son pobres, son humildes, no tienen nada que darme? Entonces, muchas veces nos haremos estas preguntas o nos habremos hecho estas preguntas en alguna ocasión y mucha gente se las estará haciendo actualmente, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Y qué voy a recibir? Ese es en el número 1, ¿verdad? Y vemos estas 6 preguntas que nos hacemos en el primer punto de los valores que gobiernan eh, las preguntas básicas de la vida. Como punto número 2, ¿por qué es importante nuestra nueva identidad? Porque tener una identidad bien definida, que tú sepas realmente quién eres, ¿verdad? Nos mantiene alejados de complejos, envidias e imitaciones de otras personalidades. Cuando tú tienes bien definida tu identidad, no necesitas parecerte a otros, ¿verdad? Ay, porque fulanita se peina de esta manera, pues de esa manera me voy a peinar. O porque fulanita se pintó el cabello de cierto color, pues me lo voy a pintar yo también. No, cuando tienes una identidad bien definida, tú tomas tus propias decisiones porque sabes quién eres. No necesitas copiarle a nadie, no tienes complejos porque sabes quién eres. Y si te dicen, ay, es que estás chaparro o estás gordo, pues tú sabes quién eres y el valor que tú tienes. Y los complejos no vienen a tu vida. Tampoco tienes envidias, ¿verdad? Ah, porque aquel tiene y yo no tengo. No, tú sabes y estás bien definido en lo que tú eres. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que no tienen una identidad bien definida, que no tienen una identidad bien entendida en sus vidas, tienen verdaderamente, manifiestan serios complejos, ¿verdad? ¿Quién no conoce a una persona que a lo mejor por ser bajita, es una persona que pues se siente acomplejada porque todos los demás son altos, o aquel que tiene un auto muy bonito y el otro no lo tiene, o tiene una carcachita, ay, no, es que pues me da vergüenza que me vean en mi carrito, porque está, ay, cuando no tienes bien definida tu identidad, se vienen a manifestar en la vida de esas personas sin identidad muchos complejos y serios, verdaderamente serios complejos en sus vidas. También complejos de inferioridad o de superioridad, ¿verdad? No solamente de inferioridad, de que porque me siento menos, ay, no, pues es que, pues no valgo nada, ¿para qué viene este mundo si no sirvo para nada? No solamente ellos, sino también de superioridad. Cuando, ay, no, es que yo soy el más inteligente, soy el más pudiente, nadie como yo. Entonces, tanto estar en, en la actitud de inferioridad como superioridad es un verdadero complejo que trae muchos problemas a la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque este tipo de personas se la pasan envidiando todo el tiempo lo que otros son, lo que hacen, lo que tienen, e invierten una cantidad de horas o de tiempo en estar tratando de imitar estar en su lugar.
en lugar de descubrir la riqueza de lo que ellos son, o de lo que tienen, o de lo que pueden ser. A veces las personas están tan ocupadas sintiéndose inferiores a otros o sintiéndose superiores a otros, envidiando lo que los demás tienen, pensando, ¿verdad?, en que lo que ellos hacen, quisieran hacerlo, o que quisieran tener lo que ellos tienen. Y se la pasan invirtiendo un tiempo valioso en ese tipo de cosas, en lugar de tratar de descubrir cada día el potencial que hay en sus vidas, lo que ellos pueden hacer, para qué propósito vinieron a este mundo, y se preocupan por estar viendo la identidad de otros, y su identidad, su propia identidad, la pierden tratando de imitar a otros y tratando de hacer lo que los demás hacen. Y eso los lleva a vivir una vida de resentimiento, de tristeza, de no saber dónde encaja. Entonces, por eso es importante la identidad, ¿verdad? Es bien importante que sepamos definir nuestra identidad para no andar imitando y para no andar envidiando, de no estar pensando en cómo quisiera estar en el lugar de esta persona, porque todo eso, aparte de que nos hace perder un tiempo valioso, aparte de todo eso, trae amargura a nuestras vidas y no avanzamos por siempre estar viendo lo que los demás hacen en lugar de pensar qué es lo que yo puedo hacer, cuál es el talento que yo tengo. Y dejar de estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Como tercer valor, tenemos que también comprender nuestra identidad, nos ayuda a enfocarnos mucho mejor en el propósito de nuestra vida. Una persona que comprende claramente quién es, se enfoca mucho mejor en la misión de su vida y se convierte en una persona mucho más productiva. Cuando alguien, ¿verdad?, se enfoca cada día en comprender a detalle su identidad, cada día se va a preocupar más, mucho más, en enfocarse en el propósito que tenemos en esta vida. E iremos encontrando cuál es ese propósito en nuestras vidas. Y al ir comprendiendo el propósito para el que Dios nos permitió nacer biológicamente, entonces vamos a ir comprendiendo para qué propósito viene esta vida. Y entonces nos va a ir quedando más claro quiénes somos. Y sobre todo, cuál es la misión de nuestras vidas. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué vine? ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Y entonces solamente así podremos convertirnos en personas más productivas y no personas que se la pasen envidiando a cuanta persona nos pase por enfrente, porque aquel que tiene carro, porque aquel tiene dinero, porque aquel es más alto, porque aquel es más blanquito que yo, porque aquel tiene los ojos verdes, porque etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de estar pensando cada día, Señor, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? Ayúdame a entender
¿Cuál es ese propósito? Para poder explotar, ¿verdad? Todas esas cualidades, todas esas aptitudes que Dios ha puesto en nuestras vidas y que no las vemos por estar viendo al vecino, por estar viendo al amigo, por estarnos preocupando de otras cosas que no nos van a sumar sino a restar. Dios nos muestra claramente en su palabra el proceso que hemos experimentado para que nuestra identidad quede bien establecida. Pasando al ámbito espiritual, definitivamente Dios, por medio de su palabra, nos va a ir mostrando claramente cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos va a ir mostrando ese proceso, que vamos a ir experimentando para que ahora nuestra nueva identidad, ese nuevo código genético que ahora se encuentra en nosotros, quede plenamente establecida en nosotros y la podamos entender. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan. En Juan 1, 11 al 13. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí comenzamos a ver ese proceso de nuestra nueva identidad, esa nueva identidad que ya experimentamos cuando recibimos a Jesucristo y cuando somos recibidos en la familia de Dios, en el ámbito espiritual, de que ahora, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad, dice aquí su palabra, dice, más a todos los que recibieron, aquellos lo rechazaron, pero nosotros lo recibimos, nosotros aceptamos su sacrificio, nosotros creímos y seguimos creyendo que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, nos da potestad de ser ahora hijos de Dios. En automático pasamos a ser hijos de Dios y dice que ahora, al ser hijos de Dios, no fuimos engendrados ya de sangre, ni de voluntad de varón, ni de por voluntad de carne, sino de Dios. Por eso es que ahora tenemos un código genético, porque hemos sido engendrados por Dios, por medio del Espíritu, en la familia del Señor. Y lo que creemos en Jesús, lo que creemos en Jesús, como dice la Escritura, es que hemos sido recibidos, o hemos recibido, perdón, ¿verdad? Así lo dice la Escritura, hemos recibido el derecho y la autorización formal, la cesión de derecho de ser llamados hijos de Dios. Fíjate qué extraordinario, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio que la Escritura nos dice que al ser recibido, dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, todos aquellos que hemos recibido a Jesús, el Dios y Padre eterno, nos está diciendo que hemos recibido el derecho. Ahora tenemos el derecho de ser hijos y la autorización formal para ello. Y además, la cesión de derechos de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad?
nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Son nuestros hijos y tienen el derecho de recibir todas los derechos como hijos, ¿verdad? Porque son nuestros hijos y tienen un derecho legal, una autorización formal de que en automático, ¿verdad? Ahora tienen derechos como hijos. Derechos, como decíamos hace un momento, a primeramente a ser llamados hijos. Son mis hijos, me nacieron a mí y tenemos que entender que cuando venimos a la familia de Dios, nacemos de nuevo. Hay gente que dice, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Aquí acabamos de leer que los únicos que reciben ese derecho y esa cesión legal de derechos son aquellos que reciben a Jesús como único y suficiente Salvador. Solamente esos. Los que rechazan no tienen ningún derecho de ser llamados hijos. Todos somos criaturas. Dios nos creó, somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Únicamente hijos son aquellos que han sido engendrados por medio del Espíritu en la familia del Señor. ¿Y cómo sucede esto? Cuando tú y yo recibimos a Jesús como su único y suficiente Salvador, somos recibidos en la familia de Dios por medio del Espíritu. Y ahora podemos llamar Padre al Padre eterno. De otra forma no lo hay. Ser engendrados de Dios, como dice este pasaje, es ser concebidos sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Esta palabra engendrar quiere decir propagar la propia especie, causar, ocasionar o formar. Fíjate, esta palabra engendrar en la palabra de Dios, el significado que tiene es propagar la propia especie. Imagínate, por eso es que nosotros debemos de buscar cada día parecernos más a Jesús, porque ese es el propósito de que el Señor nos haya engendrado por obra del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere propagar la propia especie, quiere causar y ocasionar o formar en nosotros algo semejante a Él, con el mismo propósito. Amén. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta expresión de nueva criatura en realidad quiere decir nueva creación. Es decir, otra especie o de otra calidad. Cuando nosotros somos nueva criatura, ya somos algo nuevo, algo diferente. ¿Y qué estamos hablando? Hablando con respecto a lo que te estaba yo hablando hace un momentito, es que ahora somos otra especie de otra calidad, porque ahora tenemos un nuevo código genético, que es el código genético de Dios, y por lo tanto debemos tener las características de Dios, que es la justicia, que es el amor, que es el perdón, que es esas características de nuestro Padre que nosotros, ¿verdad? Debemos de tener como parte de su familia, como hijos de Él, debemos de parecernos cada vez más a Él en la justicia, en el amor, en el perdón y en cada una de las características de nuestro Dios,
se tienen que replicar en nosotros, si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Mira lo que dice Juan 3:6. Dice la palabra de Dios en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, se nace de la carne, pero también se puede nacer del espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne, ¿sí? Siempre la carne va a tener inclinación a lo material, ¿verdad? A querer hacer lo malo, porque la carne es, y la carne siempre va a querer satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Y que sabemos que los deseos de la carne, pues únicamente acarrean muerte a nuestro espíritu. Pero sin embargo, dice aquí que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando se es nacido del espíritu, ahora entonces nuestro nuevo ser, nuestra nueva creación, porque ahora somos nueva creación, ahora necesita alimentarse de lo espiritual. Ajá. Porque cuando nos ocupamos de lo espiritual, tenemos vida, porque estamos alimentando al espíritu. Todo el género humano representado en Adán, en el huerto del Edén, aquí todos, absolutamente todos los seres humanos, en ese momento, ¿verdad? Representado en Adán, en aquel huerto del Edén donde Adán decidió desobedecer a Dios. Desde ahí, él le falló, pero hasta el día de hoy le seguimos fallando nosotros, ¿verdad? Porque Adán desobedeció al Señor, no quiso hacer lo correcto, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Seguimos replicando esa desobediencia, porque así es la naturaleza humana en cuanto a esa naturaleza caída que siempre de continuo va a querer hacer lo que hizo Adán, continuar en ese estilo de vida de pecador y haciendo cosas incorrectas, porque Adán en su desobediencia y en esa desobediencia pecadora nos fue transferida a cada ser humano hasta el día de hoy. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, el postrer Adán, porque Jesús es el postrer Adán, mira lo que dice Romanos 5:12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno no solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como
por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí estamos viendo, estamos hablando de que todo el género humano representado por Adán allá en el huerto del Edén, pues definitivamente le fallamos al Señor. Le falló a Adán y él nos transfirió, ¿verdad? De alguna manera, esa desobediencia y la naturaleza de Adán, que es pecadora hasta nuestros días. Pero la palabra de Dios nos habla aquí en Romanos 5:12 al 21, que el postrer Adán, que es Jesús, gracias a él, que vino a morir por nosotros, nos justificó delante del Padre. Y así como acabamos de leer en la palabra de Dios que por un hombre, ¿verdad? Aquí lo acabamos de ver. Si por un hombre, dice aquí, que dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí en la palabra de Dios nos está hablando que así, dice aquí, que si por causa de Adán, por un solo hombre que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, muchos serán rescatados y reinarán con Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gracias a la justificación de Jesús, muchos serán también salvados, ¿verdad? Sobreabundó la muerte, el pecado, la muerte, a causa de un hombre, pero a causa del segundo Adán, que es Jesucristo, sobreabundó la gracia. Gracias a Dios. Y gracias a ese segundo Adán, es que ahora tú y yo podemos gozar de esta nueva identidad, ¿verdad? Ahora ya no tenemos esa naturaleza pecadora, sino ahora tenemos una naturaleza que viene del cielo y que nos lleva a tener comportamientos del cielo, comportamientos de reino. Por el hecho de haber obedecido, Jesucristo desobedeció a Adán y se nos transfirió esa naturaleza de Adán que es pecadora. Pero como Jesús obedeció, fue obediente, dice la palabra de Dios, hasta la muerte, nos transfirió su propia naturaleza. Y ahora ya no tenemos la naturaleza que nos transfirió Adán, ahora tenemos la naturaleza de Jesús que nos las transfirió. Ahora podemos ser obedientes en esta nueva naturaleza que poseemos y que es totalmente justa. Justa no por nuestros propios medios, sino la naturaleza y la justicia de Jesús. Hemos sido justificados, esto ya te lo había dicho yo en estudios pasados, ¿verdad? Hemos sido justificados no porque tú seas una buena persona o porque yo sea una buena persona o porque haya hecho muchas obras de justicia, si por eso me merezco ser justificada. No, hemos sido justificados por Jesucristo y cuando Dios te ve a ti o me ve a mí, no te ve a ti ni me ve a mí, ve la justicia de Jesucristo en nuestras vidas, ve el sacrificio de Jesús y que gracias a ese sacrificio alcanzamos el perdón de pecados y Él nos presenta, te decía en estudios pasados, Jesús nos presenta delante del Padre como si nunca hubiéramos pecados, esos pequeñitos bebés que nacemos de nuevo y nos presenta sin pecado. Entonces, gracias a la obediencia de Jesús, ahora nosotros somos
nos ha transferido su naturaleza de obediencia y ahora somos obedientes porque poseemos ahora un código genético celestial que nos permite ahora tener la obediencia de Cristo en nuestras vidas. Y esa obediencia de Cristo es totalmente justa. Siempre vamos a querer, o debiéramos de, porque así debe de ser, buscar hacer justicia. Dice Juan el Bautista, ¿verdad? Que busquemos tener obras de arrepentimiento y de justicia. Que nuestro comportamiento sea en obediencia al Padre, hacer lo correcto. ¿Y de dónde proviene nuestra identidad? Precisamente de nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Porque la vieja naturaleza ya quedó atrás, ya murió. Ese viejo hombre desobediente, ya no. Ahora hemos sido nacidos en la nueva familia de Dios. Ahora tenemos un nuevo código genético. Ahora el segundo Adán, que es Jesús, nos transfirió su naturaleza y gracias a que Él nos transfirió su propia naturaleza es que ahora nosotros poseemos una nueva naturaleza que es totalmente justa, porque es la justicia de Jesús. Por eso es que de ahí viene nuestra identidad. Así como en la natural tenemos los genes de nuestros padres terrenales, como ya lo platicábamos la semana pasada, así como de nuestros padres heredamos, no sé, los ojos, la boca, la manera de hablar, la manera de comportarnos, y tantas cosas que vienen en el código genético biológico de nuestros padres terrenales, así de esa misma manera, en lo espiritual, ahora tenemos los genes del Padre Celestial, porque hemos sido engendrados espiritualmente en la familia de Cristo. Y por lo tanto, si tenemos un código genético celestial, tenemos que ser obedientes, como el Hijo que nos transfirió su propia naturaleza y que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y una muerte de lo más triste y de lo más desagradable. Y Él nos transfirió su naturaleza y ahora podemos ser obedientes y someternos al Padre. Mira lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto ya lo habíamos estudiado muy al principio de nuestros estudios y hablábamos precisamente de la identidad muy levemente, pero ahorita que estamos estudiando la identidad, aquí vemos cómo el Padre creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hemos sido creados de esa manera. Y no solamente, sino que nos dio autoridad. Dice aquí la palabra de Dios que él bendijo al hombre y les dijo, y señoree, quiere decir que gobierne con autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Fíjate, qué extraordinario que Dios nos había dado
autoridad. Una autoridad que perdió a Adán por desobedecer. Y aquí en esta parte de la Sagrada Escritura, la palabra imagen en griego es eikono con K, eikono, de donde proviene nuestra palabra que hoy conocemos como ícono. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que es una figura representativa, una imagen, un retrato que tan solo de verlo sabemos lo que significa. Es decir, Dios quería tener en la tierra una imagen representativa de todo lo que Él es, que tan solo de vernos la gente vea a Dios. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre, dice aquí la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando, ¿verdad? Si esta palabra imagen viene del griego icono y quiere decir ícono, porque proviene de ahí la palabra ícono, esa palabra que ahora es muy común, ¿verdad? Ah, es que es un ícono, dice que es una figura representativa de una imagen concretamente, dice que es un retrato que de tan solo verlo, perdón, sabemos lo que significa. Cuando vemos un icono, ¿verdad? Si vemos un icono, pues quiere decir esto porque ahí está la figurita y está representando tal cosa y lo identificamos rápidamente. Y entonces dice que al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que sea un icono, que sea algo representativo, de tal manera que cuando la gente los vea, puedan ver, me puedan ver a mí, ¿verdad? Que de tan solo vernos, la gente pueda ver a Dios, ¿verdad? Que la gente al vernos puedan ver a Dios en nuestras vidas, porque nosotros, ¿verdad? Somos un ícono. Por eso es que nosotros cada día debemos de parecernos más a Dios para que todos aquellos puedan ver en nosotros a Dios. Y también la palabra semejante todavía es mucho más fuerte y descriptiva. En griego es homoiosin, que quiere decir igual, lo mismo, inmutable, siempre el mismo y que tiene las mismas fuerzas, justo, conveniente, equivalente y del mismo rango o calidad. Imagínate, imagen o ícono nos está diciendo aquí que nosotros venimos a hacer una imagen, ¿verdad? Que de tan solo vernos, la gente pueda ver a Dios en nosotros. Y además, cuando habla de semejanza, está diciendo que puedan ver en nosotros al mismísimo Dios, con la misma autoridad, con justicia, con el mismo rango de calidad. Que tengamos los mismos, que los preceptos de Dios los tengamos y los pongamos por obra. Que puedan ver en nosotros ese carácter de Dios, de amor, de justicia, para hacer lo correcto, para hacer lo justo. Entonces, date cuenta de lo extraordinario que el Señor dijo, ¿verdad? Que sea a mi imagen, que puedan ver en cada uno de mis hijos, puedan verme, puedan ver a Dios en ellos, con la misma autoridad, con la misma justicia, con la misma calidad. Eso es lo que Dios quiere o lo que Dios quería en el ser humano. Y cuando nosotros venimos ahora con la nueva naturaleza que Jesús nos transfiere, eso es lo que el Señor espera de nosotros, que la gente pueda ver en nosotros a Dios, porque tenemos
en nosotros la justicia de Dios, la rectitud, el hacer lo bueno, el hacer lo correcto. Jesús supo siempre absolutamente cuál era su ascendencia o su origen, de dónde procedía. Y él sabía desde muy temprana edad, ¿te acuerdas que hablábamos en nuestra clase pasada, verdad? Que Jesús desde pequeño sabía de dónde venía. Porque a los 12 años, ¿te acuerdas que cuando lo buscaban sus padres y le dijeron, oye, ¿dónde andabas? Estábamos tan preocupados por ti, porque al fin y al cabo eran sus padres terrenales, ¿verdad? Y él les contestó, ¿te acuerdas que yo te dije que él les contestó, verdad? En negocios de mi padre me conviene estar, ¿verdad? Él sabía de dónde venía, él sabía que procedía del Padre. Mira lo que dice Lucas 2:49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús sabía de dónde venía y sabía que procedía del Padre y que tenía que estar haciendo aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Juan 8:42 dice de la siguiente manera. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Él sabía desde un principio de dónde venía, porque hasta estaba en la sinagoga, en medio de todos aquellos personas, todos esos eruditos, todos esos conocedores de la palabra, y Él se desenvolvía con tanta naturalidad hablando del reino de los cielos, porque Él era Dios y Él sigue siendo Dios. Y aquí acabamos de ver que dice en Juan 8:42, yo de Dios he salido y he venido. Él sabía de dónde venía, sabía que procedía del Padre. Y en Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que había salido de Dios y a Dios iba. Él había venido del cielo de parte del Padre y allá iba a regresar. Y en Juan 16, 27, 28 y 30 dice de la siguiente manera, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en el 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Eso es lo que le decían sus discípulos cuando escuchaban. Dice, él decía, tú has creído que yo salí de Dios, que salí del Padre y que allá voy a regresar. Y sus discípulos le decían, sí, verdaderamente ahora creemos que ha salido del Padre. Dice, porque todas esas cosas que haces extraordinarias, pues solamente las entendemos porque ha salido del Padre. Entonces, en conclusión, hermanitos, podemos ver y comprender nuestra ascendencia o de dónde venimos, de dónde procedemos, cuando comenzamos a comprender verdaderamente cuál es nuestra ascendencia. Y es determinante para entender nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo podemos comprender nuestra ascendencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Para entender nuestra identidad y captar bien quiénes somos en Cristo, pues es la clave que define nuestra actividad. Entonces, tenemos que entenderlo, cómo podemos ver, o más bien, como hemos visto ya en nuestro estudio,
el comprender verdaderamente nuestra ascendencia es sumamente determinante e importante. Para que lo entendamos, tenemos primeramente que captar quiénes somos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos entender en toda su cabalidad esa identidad, o de dónde procedemos, de dónde venimos. Al ser engendrados en la familia de Dios, es que debemos captar en toda su magnitud quiénes somos en realidad en Cristo Jesús. Y esa es la clave que define toda nuestra actividad, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, perdón. Hay quienes hacen, no sé, para sentir que son, pero nosotros sabemos bien que lo que somos determina lo que hacemos. Y eso es verdad, ¿verdad? Hay muchos que hacen y hacen, pues para sentirse que son algo, pero gracias a Dios que nosotros sabemos perfectamente quiénes somos y de dónde venimos, porque ahora sabemos que el Padre nos engendró y que ahora formamos parte del reino de Dios. Y como ya sabemos que somos parte de la familia de Dios, entonces también sabemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, sabemos perfectamente que lo que somos determina lo que hacemos, ¿verdad? Y no hacemos y hacemos para tratar de hacerle creer a la gente lo que no somos. Amén. Entonces, tenemos que entender que eso es nuestra identidad. El que nosotros ahora sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Por hoy terminamos nuestra clase, hermanitos queridos, y la próxima semana vamos a comenzar la oración. Vamos a despedirnos para concluir el estudio de este día. Padre de la gloria, Señor, gracias te doy por este tiempo, Señor, de estudio, porque hemos estudiado qué es la nueva identidad, Señor. Hoy hemos aprendido que procedemos ahora de ti, Señor, porque tú nos has engendrado en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora somos parte de tu familia. Ahora sabemos quiénes somos y qué es lo que vamos a hacer, porque ahora ya no nos determinan las circunstancias. No, Señor, ahora sabemos que tenemos una nueva naturaleza, un nuevo código genético que nos lleva a entender quiénes somos y todo lo que tenemos que hacer en tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, de mis hermanitos en la fe, de los amigos que se conectan, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy y te pido por mis pastores, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Sé tú con ellos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Te pido por el pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Que ellos, Señor, sigan teniendo esa sabiduría de parte tuya, Padre, para seguir administrando, Señor, esta estación de radio, Padre, que pusiste en sus manos para la propagación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a propagar el evangelio, Señor, a ser discípulos, Señor, a llevar las buenas nuevas, Señor, al perdido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Hermanitos preciosos, me despido de ustedes, les mando un abrazo. Estamos por concluir el 2021. Dios los bendiga. Ha sido un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, pero el Señor no nos ha dejado. Hasta aquí hemos llegado con el favor de Dios. Yo espero, hermanitos, les mando un abrazo y que el próximo año sea un año en el que nos propongamos
enmendar muchas cosas, ponernos a cuenta y caminar sobre los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, como cada lunes, si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te invito los domingos a las 11:30. Tenemos cultos presenciales y mis pastores Doroteo Rivera y Adriana Herrera están ahí predicando sana doctrina. Dios te bendiga. Bendiciones. El Señor te guarde.